María A Gloria María Bobadilla. Gloria Bobadilla. Bueno, la llamamos y esperemos conocer detalles de esto que hoy la tiene a usted en el foco de varios comentarios. Concretamente, señora María Gloria, buenas tardes antes que nada. Sí, muy buenas tardes. U- Usted es la abogada en este caso de la persona acusada por la utilización de... Ella es la afectada directa. No, Ah, la afectada, abogada, el afectado. Ah, no, del no, señor. soy representante del señor Sí. querellante adhesivo. Ajá. ¿Nos puede dar detalles acerca de cómo surge todo esto? Tengo entendido que él detecta el aparato que finalmente se confirma tenía un micrófono incluso incorporado, con lo que de alguna forma su expareja accedía a informaciones personales y muy íntimas, me imagino. No, en realidad voy a hablar desde el punto de vista jurídico. Sí, El por favor. señor recurrió al estudio jurídico Ujú. y bueno, los hemos representado en las diversas causas, porque existen varias causas. Esta en particular, en fecha 7 de marzo de este año, a través de personas muy allegadas, descubre un aparato y un micrófono en su camioneta, que es de su propiedad. El aparato fue colocado sin su consentimiento, inmediatamente comunicó a la Policía Nacional y luego también desinstaló ambos aparatos electrónicos, porque son aparatos electrónicos de un GPS y un micrófono. Posteriormente concurrió a la Fiscalía, fue llamado por la Fiscalía en declaración testifical, se halla en poder de la Fiscalía el micrófono, como así también el aparato del GPS, y el Ministerio Público realizó diversas diligencias. La primera de ellas es encontró un SIM card dentro del GPS con un número y por ello libró el oficio correspondiente a la dirección de la telefonía celular, que informó de manera exhaustiva al Ministerio Público sobre las llamadas que se hacían a un número de teléfono y donde la persona escuchaba las comunicaciones. Se dijo de todo, pero en realidad lo que sucede es que ella en principio llama poderosamente la atención que ella haya admitido los hechos y pidió una suspensión condicional incluso del procedimiento antes de que el fiscal le imputara, lo que llamó también la atención de esta representación. Y luego cuando viene el informe, que son varias hojas y fueron remitidos por Tigo, eran impresionantes la cantidad de llamadas y los minutos que usaba esta persona para escuchar lo que había dentro seguramente del habitáculo. No sabemos si ella llegó a grabar eso o no grabar. El señor ya había salido del hogar conyugal a pedido de ella, porque ella solicitó el divorcio vincular. El 2 de enero de este año él sale sin saber que él tenía un GPS y ella tenía el absoluto control de dónde estaba, de qué decía dentro del habitáculo de su vehículo. Por ello, el fiscal, después de una larga investigación que llevó casi 8 meses, imputa a la señora, le dio derecho a la defensa, se presentó, pidió suspensión condicional, tuvo toda la oportunidad de poder defenderse y finalmente le imputa. Esa es la situación, y luego esta representación asumió la querella que hoy ya está admitida, y el 17 de noviembre se va a imponer unas medidas sustitutivas o alternativas que solicitó el Ministerio Público. Por supuesto que esta representación también tendrá derecho como querellante, a manifestar, ya que es parte en el juicio. No sé si entendí bien o no. Ella se enteró de que iba a haber una imputación antes de ser formulada la imputación y ella fue a... No, 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 no. No, no. Ella lo que dice es que básicamente hasta asume que lo de la existencia del ¿Y en GPS, qué momento? pero hasta antes que se Claro, revise el aparato y que se sepa que esto claro, tenía una ajá. Le voy a grabación. explicar, Sí, sí, sí. el procedimiento penal, como es una expectativa de pena de multa o de 2 años, permite realizar otros requerimientos fiscales que no sea precisamente la imputación. Claro. Es decir, si la persona acepta los hechos, puede llevarse un juicio abreviado, una suspensión condicional del procedimiento. Y lo que hizo la señora es presentar un escrito, porque una de las condiciones para llevarse a cabo la suspensión condicional del procedimiento es admitir que así ocurrieron los hechos. Y así lo hizo ella a través del abogado defensor público Cartamán,
presentado, hay escrito en la carpeta fiscal en donde ella admite los hechos y pide la suspensión, cuando todavía no fue imputada, pero el fiscal siguió investigando para tomar la decisión si solicitaba esa suspensión o la imputaba. Y le llevó casi 8 meses, porque nosotros también presentamos poder y pedimos como víctima todas las copias del expediente, lo cual la Constitución Nacional nos da ese derecho. O sea que la situación se tornó un tanto más grave una vez que se corrobora que efectivamente hubo prácticamente una especie de control y de violación directa a la intimidad de este señor, ¿verdad? Sí, así mismo, y además llama la atención de que otras personas cercanas a ella, que no puedo decir su nombre por una cuestión de prudencia y porque el Ministerio Público es quien debe investigar y dar estas informaciones, es de que hay otras personas involucradas muy cercanas a ella, parientes incluso, y que llamaban hasta de madrugada, porque en el informe que viene de Tigo tiene del número que se llamaba, la duración, la celda, es decir, tiene toda la información el fiscal. Por eso yo creo que tomó esta determinación. No es una cuestión antojadiza, es una investigación realizada durante meses y en la que la telefonía celular juega un papel muy importante a dar toda la información al Ministerio Público. Abogada, yo entiendo que obviamente usted puede hablarnos estrictamente de este caso, ¿verdad? Y de lo que guarda relación a este proceso, pero usted de hecho anticipaba que hay otras acciones o juicios. Otras investigaciones. Concretamente, ¿esto es siempre en el marco de esta pareja? Sí, yo tengo exactamente aproximadamente 10 juicios. En principio intervine a posteriori porque antes mi cliente tenía otro abogado, otro profesional del derecho. Sí. Culminamos el divorcio vincular, ambos ya se habían ratificado en el divorcio cuando este señor se percata de la presencia del GPS, y además hay 2 denuncias que realiza mi poderdante por violencia familiar, y dos juicios también existentes de violencia en el juzgado de paz, que no es violencia familiar, sino violencia doméstica, que les prohíbe a los dos el acercamiento uno a otro. Ella también tiene 2 denuncias contra él por violencia, y también hay un informe de la psicóloga forense que determina que la señora no tiene daño psicológico. Y tampoco hay un diagnóstico que diga, como hoy decía la prensa, que le desfiguró el rostro y unas terminologías muy coloquiales que no son propias de la medicina, y entonces eso es mentira. No estuvo en peligro su vida, no hay fotografías que le haya destruido el rostro, le haya roto algún hueso, o sea, no existe eso. Lo que hay es un informe en el que dice que ella no sufrió ningún daño, ¿verdad? Y eso va a determinar la fiscalía, porque 2 expedientes tiene la fiscala de Lambaré, y también otra fiscala de Lambaré tiene 2 causas más, y el señor fue también denunciado por estafa, pero luego se hizo una conciliación que está en término, porque detrás de esto también hay un problema de una empresa en liquidación, que es una sociedad anónima, que corresponde al campo del derecho civil y no al campo del derecho penal. Por otro lado, la madre tampoco dejaba ver a los niños, por lo que el señor hizo un régimen de relacionamiento para poder acercarse a su hijo. Ella incumplió eso, y la jueza de la niñez le llamó la atención a través de un incidente de incumplimiento, y también hay un ofrecimiento de pensión alimentaria a sus hijos. Y esa es la situación de estos ciudadanos, que en definitiva correspondería en otros países al campo del derecho de familia, pero lamentablemente también suceden hechos de esa naturaleza en lo penal. Ahora, abogada, me imagino que este dato concreto del tema de la prácticamente espionaje o la situación de control que esta persona ejercía sobre su representado, de alguna forma hasta contribuyen para
aportar más información en torno a este relacionamiento realmente conflictivo. O sea, hay cuestiones muy concretas que no van a solucionarse, ¿verdad? A partir de esto, pero con esto prácticamente se corroboran muchas otras situaciones complejas de los otros juicios incluso. O sea, puede utilizarse esto como un fundamento o Claro, un elemento claro. importante para otros procesos que ellos enfrentan, ¿verdad? Lamentablemente. No, no, otro proceso no creo. Desde mi punto de vista jurídico, si me preguntas por cualquier caso, te diría que no. Sí. Los fiscales tienen que, en todo caso, solicitar a través de un oficio la copia de los expedientes respectivos y analizar eso, si que contribuye en la violencia o si en qué contribuye en este caso que el delito es una lesión al derecho a la imagen y a la intimidad. Hay que también saber si ella realmente grababa eso y remitía audio por WhatsApp, etcétera, a otra persona, de lo que podría agravarse aún más la situación. Y sí. Y por supuesto, solo la justicia va a poder dilucidar en los casos de violencia si hubo o no violencia psicológica, si hubo o no violencia física. Y este delito es totalmente independiente, no tiene nada que ver la violencia doméstica, porque cada delito, cada hecho punible es objeto de una investigación. No podemos mezclar todo, porque el Código Penal establece el que sin consentimiento del afectado escuchar mediante instrumentos públicos, lo dice el 144, y establece la pena y también establece algunas cuestiones que pueden ser agravantes. En ese sentido, ¿cuál es la expectativa de pena para este delito que ustedes están creyendo? Es de 2 años con multa. De hecho, la señora con esta causa no iría nunca a prisión. En todo caso, una multa, ¿verdad? Porque sabemos que hay suspensión de la condena, aunque ella sea condenada a 2 años, ¿verdad? Si va a un juicio oral y público, no va a estar nunca en prisión, porque la expectativa de pena solamente se establece de 2 años. En el caso de violencia, sí es superior, ¿verdad? Pero también la expectativa de pena es de 1 a 6 años. Entonces también podría realizarse, no iría tampoco a prisión, ¿verdad? Pero el derecho penal castiga este tipo de delitos justamente protegiendo la intimidad y la imagen de los ciudadanos. Bueno, nos llamaba también, de hecho, la atención cuando nos enteramos del caso acerca de cuál habrá sido el motivo por el que la señora recurrió a un defensor público, porque aparentemente no se trata de personas de escasos recursos, ¿verdad? De ninguna manera. Ellos tienen una empresa, tienen bienes suficientes, que no puedo decirlo por prudencia cuáles son, pero los conozco, y tienen una sociedad en la que la sociedad tiene bienes suficientes. También los niños viven en una casa muy bonita, con piscina, con todas las, ¿cómo se llama?, comodidades, y esa casa está a nombre de los dos, de ambas exparejas, en ese entonces matrimonio, y entonces la señora vive en una bonita casa, tiene lo suficiente, no puedo decirlo en público, pero tiene lo suficiente como para vivir, y aparte él está pasando una pensión alimentaria que ella considera irrisoria. Pero al realizar ella la prohibición de acercamiento, el ciudadano, el señor afectado, víctima de esto, no puede entrar a su empresa. Y yo le digo de que mi cliente me autoriza a decirlo, y por eso lo digo. Él está en la calle, está viviendo con su madre, con un vehículo que sigue pagando, con una pensión alimentaria que debe cumplir, y además con esta cantidad de juicios que realmente le afecta muchísimo en lo moral, y además de eso crea una situación difícil con respecto a sus menores hijos, a quienes ama profundamente, y lo he visto llorar en mi escritorio varias veces por estos hijos a quienes adora, y realmente cualquier ser humano está en esa situación. Así que es muy digno de esa persona amar a sus hijos y ser él quien ofrece la pensión alimentaria, ser él quien pide ver a sus hijos. Claro, se resume en esta podríamos resumirlo, ¿no? Te voy a fundir la vida, sea como sea, de parte de la pareja, ¿no? Sí, quiero decirle también algo. Mi poderante es una persona muy sensible, ¿verdad? En todo momento él buscó que esto no trascendiera, buscó tratar de acercarse a sus hijos, tratar de resguardar la familia y un montón de
factores, porque siguen siendo una familia, ¿verdad? Él con sus hijos y ella con sus hijos, ¿verdad? Sí. Y ojalá que esto se arregle, ojalá que ellos puedan alguna vez conversar sobre esto, porque en este momento ni siquiera pueden hacerlo eso, porque tienen prohibición de acercamiento, y desde luego que los abogados tenemos mucho que hacer, porque tenemos una función social. De hecho, nos hemos reunido con ella en un banco, hemos ido también en otra ocasión a tomar un café, ella y su abogado, pero no han podido conciliar absolutamente, porque yo creo que en el tema familia es un tema también a veces de muchos otros factores que nada tienen que ver con la ley. Claro. Y cuando no se priorizan en absoluto los intereses o el interés de los menores, de los niños, ¿no? Claro, a mí me gustaría decirle a ella, si escucha esto, y a él también, ¿verdad?, que en la vida lo más importante es la tranquilidad, la paz y la dignidad, y los niños realmente que tienen son los que merecen todo, merecen unos padres que realmente se lleven bien. Abogada, le agradecemos muchísimo el tiempo y bueno, incluso la felicitamos por esta posición, porque es muy complicado encontrar una persona que entre a mediar en una situación muy compleja. Abogada, le agradecemos mucho el tiempo, le decíamos. Ahí justo ya hubo una interrupción. Era la doctora María Gloria Bobadilla, que representa a este señor, que formuló finalmente la denuncia. ¿Hasta dónde derivó una ruptura matrimonial? Evidentemente. Está Lucas Aracho, rapidito vamos hasta la ciudad de Luque tratando. Sí, ya hay novedades en el caso padre Silvestre Olmedo. Lucas. Es un acto que tiene una finalidad sexual. No lo dice el tribunal, lo dice la ciencia. Finalmente, somos conscientes de que estamos en un estado laico, así lo dispone la Carta Magna. Sin embargo, en el ejercicio de la sana crítica, no podemos abstraernos de todos los detalles que rodean este hecho específicamente. El derecho, evidentemente, debe ser ejemplificador, y en ese sentido tenemos que dejar señales que desalienten este tipo de conductas por la naturaleza misma del hecho en sí. Entonces, es por eso que el tribunal con el convencimiento de todas las cuestiones que fueron producidas en este juicio oral y público, ha llegado a la convicción de que el hecho, así como me refería al inicio de esta explicación, ha existido, y que el que cometió este hecho es justamente la persona que está siendo acusada, el señor Silvestre Olmedo. Finalmente, la conducta de Silvestre Olmedo se encuadra dentro de lo que prescribe el artículo 133, que habla del acoso sexual, y por las explicaciones y los fundamentos que ya he expuesto, esta conducta evidentemente es en concordancia con el artículo 29, inciso primero, autor del hecho, que habla de la autoría directa justamente del mismo. Es una conducta antijurídica, por supuesto, contraria a la ley, no estaba amparado bajo ninguna causa de justificación esta conducta. También hemos recibido una de las documentales que el mismo fue examinado, que el padre a simple vista nosotros podemos por la inmediatez misma llegar a la conclusión de que no sufre ningún tipo de trastorno mental, de que es una persona consciente de las cuestiones, que inclusive en su declaración en la convocatoria anterior el mismo no ha admitido los hechos, ha negado por sobre todas las cosas que se dieron así como se relataron justamente. Entonces, siendo así ya formado la teoría del delito, entramos ya a la parte de la punibilidad, siempre dentro de los parámetros que describe el artículo 65 del Código Penal, así como también el 20 de la Constitución Nacional, y a grandes rasgos le digo que en cuanto al punto 1, sí es cierto que forma parte del tipo. Entonces, siempre hablando del artículo 65, en segundo punto, la conducta se ha realizado
la conducta que ha realizado el acusado es la de tocamiento de los senos de justamente Alexandra dentro de la casa parroquial. En cuanto al inciso tercero, a favor del mismo, ya que no tuvo que vencer muchos obstáculos para la realización de este hecho. En cuanto al 4, se refiere específicamente a hechos punibles culposos. El quinto, con su accionar, evidentemente el acusado no puso en peligro otros bienes jurídicos. El sexto, no se probó en juicio que haya consecuencias, por lo menos eso no se vislumbró en este juicio oral y público, de que haya existido una extensión del daño sobre esta circunstancia de lo que prescribe el 6. El numeral 7, el inciso 7, es a favor también del mismo, es una persona mayor de edad, tiene una profesión y evidentemente nosotros tenemos la plena confianza de que es capaz de redactarse a la sociedad. Con relación al inciso 8, no cuenta con antecedentes penales el mismo. Con relación al inciso 9, el mismo no aceptó los hechos, es más, ha negado, como ya me he manifestado, entonces estas circunstancias juegan en contra del mismo. Y por último, el inciso 10, que no tiene ningún tipo de condenas anteriores a esta causa. Siendo así y considerando la expectativa de pena para este hecho punible de acoso sexual en niños, tenemos una expectativa que va hasta 2 años de pena privativa de libertad. La misma, y analizando ya lo que ya me he referido al artículo 65, el tribunal cree que la pena justa será aplicado a Silvestre Olmedo por el hecho punible de acoso sexual, es la pena de 1 año, que va a ser suspendida la ejecución de esa condena de conformidad al artículo 44 y 45. Esas reglas van a estar bien explicitadas en la sentencia definitiva. Con relación al artículo 59, que también se hizo mención por parte del Ministerio Público y de la querella, el tribunal no tiene por acreditado cuál es la situación económica del acusado. No fueron cuantificados tampoco los daños. Ese es un trabajo que se debería haber hecho antes de hacer este reclamo, ya este día del juicio. Entonces, con relación a ese artículo 59, el tribunal no hace lugar a esa petición por parte del Ministerio Público y la querella. Esa es la manera en que el tribunal ha resuelto este juzgamiento. La sentencia in extenso va a estar para el día viernes 12 a las 2:30 en la Secretaría de la doctora Natalia. El juicio ha culminado. Tengan todos muy buenas tardes. Usted está escuchando PDS. Y es lo que escuchábamos entonces, en realidad lo que resolvió el tribunal con respecto